Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bitácora Arquitectónica. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y hoy estamos en un nuevo programa con muchas cositas preparadas. Todo viniendo de mí, obviamente, porque hoy no tenemos invitados, no tenemos sorpresas o personas sorpresas que nos caigan del cielo que me salven para hacer una conversación. Así que por eso preparamos muchos temas de arquitectura hoy para este programa que vamos a tener. Estoy muy contenta de estar acá junto a todos ustedes en un nuevo miércoles. Súper agradecida por este miércoles. Y como siempre, empecemos hablando de las redes sociales en las que siempre nosotros estamos interactuando con ustedes para que haya un engagement ahí un poco más cercano y que ustedes nos puedan contar sus opiniones. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp, que es 3764-727704. Ahí pueden mandar audios, mensajes, todo lo que ustedes quieran opinar, preguntar, consultar. Ese es el mejor medio para que lo hagan. O si no, también tienen otra opción que es nuestro Instagram, que es la Académica 985. Y ahí, por ejemplo, hoy les pusimos, cada programa siempre pone su propia consigna. Y, por ejemplo, pusimos, ¿qué crees que define la identidad de un edificio? Y todas las opciones para que ustedes puedan elegir. Pero si se les ocurre otra opción que no está dentro de esa cajita de opciones, pueden comentarnos y nosotros vamos a estar comentando sobre todas esas ideas que tengan dando vueltas así en su cabeza. Entonces, como opciones para definir la identidad de un edificio, tenemos la forma, los materiales, la gente que lo usa, el lugar donde está. Justamente hace un rato, después vamos a subir un video también a nuestras redes sociales, un reel de Instagram, en donde explicamos un poco esta cuestión de la identidad de una ciudad. En este caso hablamos de un edificio, pero como sabemos siempre las intervenciones arquitectónicas representan una intervención urbana en sí. Entonces todo esto está relacionado. Y vamos a hablar un poco de esas identidades de las ciudades en el próximo reel, así que estén atentos que se vienen varias cositas que estábamos grabando. Hace apenas 10 minutos estábamos grabando varios videos. Ahora, ¿qué es lo que nos compete? Como siempre, tenemos nuestra sección de noticias en las que vamos a estar hablando de varios temas que preparamos. Y tenemos, como siempre, 3 noticias preparadas que las estoy abriendo acá para poder leerlas y poder comentar sobre esto. Vamos con la primera. El edificio en movimiento. Cómo la movilidad vertical redefine la arquitectura contemporánea. Arrancamos con una noticia que nos invita a mirar hacia arriba. Un artículo de Arc Daily recorre la historia de los ascensores. Desde la silla voladora que usaba Luis XV, no sé cómo se dice 15 en tipo primero, segundo, tercero. Decimoquinto. Luis XV, en Versalles en 1743. Operada por sirvientes ocultos. Hasta los sistemas inteligentes de hoy. Sin el ascensor, los rascacielos de Chicago y Nueva York no habrían sido posibles. Pero lo interesante es cómo la tecnología cambió la forma de diseñar edificios. En los años 90, el sistema Miconic 10 de Schindler revolucionó todo. Los pasajeros elegían su piso antes de entrar, permitiendo agrupar viajes y reducir tiempos de espera. Luego vino Schindler ID, que integra identidad y permisos de acceso. Y ahora Schindler, Port y Strat-OS, que usan datos en tiempo real, anticipan congestiones y hasta coordinan con robots de servicio. El artículo dice algo clave. Los ascensores no son solo equipamiento. Han definido la viabilidad de los edificios altos, condicionado el tamaño de los núcleos, afectando la eficiencia de las plantas y organizando el encuentro entre lo público y lo privado. El ejemplo más notable es la Quay Quarter Tower en Sydney,
que conservó el 65% de la estructura original y duplicó la superficie con una reorganización inteligente del edificio. Entonces, un poco de noticias técnicas a veces hay que traer porque yo sé que a muchos durante la facultad no sienten tanta afinidad con cuestiones técnicas, porque hablar de ascensores y de modelos, prototipos, todas estas cuestiones, obviamente tiene un carácter mucho más técnico, ¿no? Pero fíjense cómo va moldeando también la forma en la que nosotros diseñamos. Ya no pensamos en un edificio de más de 3 pisos sin ascensor, por ejemplo. Entonces es una cuestión histórica de avances de la tecnología, ¿no? Y cómo también eso va disponiendo de cómo nosotros planteamos las construcciones. Y creo que también, in my humble opinion, es algo que afecta también justamente la parte urbana, porque vemos ciudades mucho más verticales y casi nada horizontal, más allá de que también hay una falta de espacio, obviamente. Pero son cuestiones interesantes a analizar, ¿no? Vamos con nuestra segunda noticia del día, en la que tenemos Transnational Narratives, un documental sobre 6 arquitectas del sur de Asia. La segunda noticia viene de la Fundación Mies van der Rohe, con un documental que visibiliza a 6 arquitectas de origen del sur de Asia. Vamos a nombrar a todas estas arquitectas como podamos, porque son nombres un poco distintos de lo que estamos acostumbrados a leer acá. Sumita Singha, Chitra Vishwanatha, Sara Khan, Fauzia Qureshi, Sajida Bandal y Neelum Nas. Todos nombres tan exóticos que los voy a anotar en mi lista de posibles nombres para mis futuras hijas. El documental se llama Transnational Narratives y es parte de la 4ª beca Lily Reich para la igualdad en la arquitectura. El film explora qué significa ser arquitecta en contextos patriarcales, cómo estas mujeres han forjado caminos propios mientras equilibran migración, maternidad y activismo. Una de las directoras dijo: el cine permite registrar las respuestas corporales, los acentos, los múltiples idiomas que hablan, mostrando su rol como agentes transnacionales. El documental aborda 3 preguntas. ¿Qué significa ser arquitecta? ¿Qué desafíos experimentaron en sus países de origen? Y por último, ¿cómo practican una arquitectura feminista, inclusiva y transnacional? Me falta el dato de dónde son cada una de estas arquitectas, específicamente cada país, porque habla que son del sur de Asia, pero vieron que cada nombre que leí tiene un apellido súper distinto de lo que estamos acostumbrados acá en Argentina, en Misiones, a escuchar. Entonces ver exactamente de dónde viene cada una de estas y cómo fue su historia también. Porque como hablamos en un programa anterior con Zaha Hadid, habíamos mencionado que ella, por ejemplo, nace también en el Medio Oriente y después se va a estudiar a Londres, después empieza a estudiar y a perfeccionarse en otros países y es reconocida mundialmente y tiene esta cuestión que menciona el documental de ser transnacional. Entonces, realmente derriban fronteras todas estas arquitectas. Y por otro lado, otra cuestión que me llama la atención es esto de la beca Lily Reich, que Mies van der Rohe está muy asociado con la imagen de Lily Reich, porque justamente trabajaban en conjunto, pero en el momento casi que no se la mencionaba a ella, y hoy sí se la menciona un poco más, y se le atribuye ciertas ideas o aportes que hizo a los diseños de Mies van der Rohe. Sobre todo en la época en la que él diseñaba para estos pabellones representando a países en todos los eventos de arquitectura y construcción. Así que totalmente recomendado para conocer
siempre digo que está genial que nosotros podamos conocer los arquitectos contemporáneos a nosotros, quienes son los que están liderando hoy todas estas cuestiones desde distintos puntos de vista. Hay arquitectos como Butterfield Ingalls, que es como más ambientalista en sus proyectos o más reconocida a nivel mundial, y después tenemos otras arquitectas como estas 6 que mencionamos que tienen una cuestión un poco más social. Y además me recuerda siempre a la pregunta que siempre hacía Beverly Willis cuando le hacían entrevistas. Beverly Willis es una arquitecta estadounidense de hace años, ya tiene su fundación y todo, y recomiendo mucho mirar también lo que hace esta fundación. Pero también una cuestión curiosa que tenía Beverly Willis era la cuestión de que ella siempre le preguntaba a la gente, nómbrame 5 arquitectas mujeres. Y bueno, entonces ahí quedaba expuesta la persona que siempre conocía, podía nombrar miles de arquitectos hombres en ese momento y hasta hoy en día, pero hoy por hoy buscar fomentar que tengan ese renombre también que se merecen por su arquitectura. Vamos con nuestra última noticia del día, la tercera. ¿Puede la arquitectura global reflejar la identidad local? Cerramos con un debate que nos toca de cerca. En un podcast grabado en vivo durante la Milan Design Week, yo sigo hablando de la Milan Design Week después de meses de que pasó, un grupo de arquitectos y diseñadores se preguntó, ¿puede la arquitectura global seguir reflejando identidades locales? El panel, que incluyó a Sachi Gupta, Shilpi Sonar, Kritika Subramanian y Sumit Dhawan, planteó que el auge de una estética global homogeneizada está borrando la diversidad del diseño. Hablaron de la necesidad de desaprender los sesgos regionales, especialmente cuando los clientes viajados esperan que un mismo estilo funcione en Londres, Delhi y Los Ángeles. Pero también defendieron la artesanía indígena y advirtieron sobre la colonización moderna de la mente. El mensaje final: el diseño global no tiene por qué significar el fin de la identidad local, pero requiere un cambio de mentalidad radical. Como dijo uno de los panelistas, no se trata de rechazar lo global, sino de no dejar que lo global borre lo local. Bueno, muchas palabras en esa frase. Me quedo con la palabra radical. Amamos esa palabra, top palabras más bonitas del idioma español. Pero de acá surge también esta cuestión de la consigna que pusimos en nuestras redes sociales y próximamente el reel, que les recuerdo que estén atentos para chequear eso. Pero también, esperen que estoy buscando un poco la noticia. Acá está. ¿Puede la arquitectura global reflejar identidad local? Hay una cuestión a tener en cuenta, que es que todos los medios de comunicación, como es tan sencillo de mirar lo que está pasando en otros lados del mundo, entonces es muy sencillo de pensar, bueno, quiero parecerme a... Entonces, claro, nosotros que estamos en países subdesarrollados, porque lo es Argentina, pero tenemos nuestras cuestiones culturales muy arraigadas y muy presentes también. Sin embargo, siempre miramos hacia los países primermundistas que tienen más desarrollo y más cuestiones, y es como que decimos, ¿y si copio esa arquitectura, será que voy a parecer más primermundista? Y entonces hay una cuestión ahí global que afecta, y el hecho de tener más acceso, queremos parecernos más a otras cuestiones, pero realmente hay arquitecturas que no se pueden aplicar en todos lados. Obviamente hay que tener en cuenta siempre el contexto y todo lo que tenga que ver con la flora, la fauna, el medio ambiente, etc. Todo esto siempre afecta al edificio y al carácter para estar bien posicionado. Y con estas noticias nos vamos a una breve pausa y seguimos. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos.
FM La Académica, 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Seguimos en Bitácora Arquitectónica. Vamos a viajar por el mundo juntos ahora, porque preparé unos tips y algunos rituales también. Cuando nosotros queremos tener nuestra casa renovada o más limpia o cambiar un poco de aires, existen muchos rituales de limpieza que podemos hacer para renovar nuestro hogar. Y vamos a viajar por el mundo porque justamente hay distintas tradiciones y hay distintas culturas que van representando, obviamente, formas diferentes de poder hacer todas estas limpiezas y estos rituales. Sabemos que hay culturas que son mucho más espirituales que otras, entonces vamos a ir recorriendo algunas de todas estas. Tenemos desde Japón hasta Escocia, entonces tenemos una buena gama de opciones para que podamos aplicar si queremos renovar de alguna forma nuestras casas, nuestros hogares y sentirnos un poco más cómodos, saber qué podemos hacer para preparar un nuevo comienzo en nuestras casas. Entonces, en algunas culturas, como la japonesa, la limpieza es una oportunidad para mirar al futuro. Mientras que para otras, como la tradición judía, se trata de una forma de honrar el pasado. Entonces acá vamos a empezar a redescubrir un poco qué es lo que se hace en otras culturas. Empecemos por Japón, nos vamos directamente hacia Asia, en donde existe el Osojui, que lo escuché bastante en distintos TikToks, de Reels de Instagram que hablan un poco de este ritual de limpieza. Porque es muy popular, sí, se volvió muy popular y la cuestión es que es muy efectiva también. Entonces, por eso tiene mucho poder, un efecto muy positivo para tener de una forma más armoniosa nuestras casas. ¿Y qué significa el Osojui? Significa, hace referencia a una antigua disciplina japonesa que significa la gran limpieza. Creo que en la secundaria, cuando miraba más anime, porque no miro más, me daba mucha curiosidad que había algunos que estaban ambientados en lo que es el contexto colegio, escuela, y me llamaba la atención siempre que había un delegado de la clase que nosotros acá, al menos en Posadas, estoy acostumbrada a escuchar que el delegado se encarga de, por ejemplo, ir a comprar las fotocopias, administrar los mensajes del grupo, hablar con los profesores, etc. Y una tarea que se suma en Japón para el delegado es el de limpiar el pizarrón. Y se queda después de las clases ordenando y limpiando especialmente el pizarrón. No sé si hoy en día sigue eso, me acuerdo de haber visto muchos dibujitos animados japoneses. Entonces, ¿de qué se trata este ritual de limpieza? Espiritualmente sirve para dejar atrás todo aquello que nos detiene para poder seguir adelante con más intención y vitabilidad. El primer paso consiste en vaciar todos los espacios. Todo lo que sean espacios de guardados y muebles, lo vacías todo. Tenés tu ropero con millones de remeras, millones de prendas, lo vacías. Tenés un escritorio lleno de cositas y papeles, bueno, lo vacías también. Entonces, ahí, cuando tenés todos vacíos, tus muebles, tus bibliotecas, todo, puedes hacer una limpieza exhaustiva de todo ese polvo que va quedando en los muebles. Que muchas veces, cuando limpiamos el polvo, lo hacemos por arriba sin sacar las cosas. Entonces, sacamos todo y limpiamos todos los muebles de una forma profunda, ¿no? Entonces, esto podemos hacer... recomendaría hacerlo igualmente de a un espacio en la casa, porque no creo que todos podamos hacer esto en un solo día. Es un proceso que lleva varios días. Y el último paso, además de volver a guardar todo obviamente en su lugar, es que a medida que uno va guardando estas cosas, seguramente van a ir repasando qué es lo que tienen
y se van a encontrar con cosas que capaz ni sabían que tenían guardadas, y todas esas cosas que están rotas o que dijeron, no me acordaba que tenía esto. Bueno, si estuvo guardado tanto tiempo sin usarse es porque realmente no lo necesitas, y podés, primero que nada, agradecer, porque obviamente tiene su connotación espiritual, agradecer al objeto por haber cumplido su ciclo, su utilidad y el tiempo que estuvo junto a nosotros, pero ahí podemos deshacernos de esas cosas que ya no nos sirven para dar lugar a nuevas oportunidades. Y ese es el concepto de todo este ritual de limpieza. Entonces, limpiamos todo el polvo, sacando todas las cosas, y nos permite repasar qué es lo que tenemos y qué es lo que ya no necesitamos, pero que en su momento seguramente fue algo útil. A menos que haya sido una volucompra y que realmente nunca lo usaste. Viajemos ahora hacia Asia Central, Irán específicamente, con una técnica que se llama Kane Tekani. Yo solamente sé hablar portugués e inglés, así que estas palabras por ahí no sé si están bien los acentos que le estoy poniendo. ¿Qué significa esto? Significa sacudir la casa, y se realiza cada primavera junto antes del Año Nuevo Persa. Así que estamos justos ahora en agosto, termina el invierno, empieza la primavera, así que podemos usar este ritual. Entonces, deja el pasado atrás, que es lo que venimos hablando un poco con esta temática. Este ritual implica mover todo en casa para poder limpiar profundamente. Entonces, hay que limpiar el espacio, y un poco relacionan esto con purificar lo que es el cuerpo y la mente. Y menciona que todos los miembros de la familia tienen que participar sí o sí de este ritual. Todos los que convivan en el mismo hogar tienen que estar participando de este ritual. Tienen que mover los muebles, lavar todas las alfombras que tengan y sacar los objetos que ya no se usen y reparar lo que necesite ser reparado. ¿Sí? Este es un poco... me gusta que implique que todas las personas que están en un mismo lugar tengan que participar de esa limpieza. Porque, por ejemplo, con el anterior, yo mientras mencionaba el hecho de sacar las cosas y eso, me imaginaba mi habitación, por ejemplo. Pero en este caso, como menciona de toda la familia que tiene que participar, me imagino ya toda la casa, limpiando toda la casa de manera más profunda. Seguimos con Escocia, que habíamos dicho que teníamos de Japón a Escocia para analizar unos tips más. Tenemos Hogmanay. Hogmanay. Es tradición que se lleve a cabo el Reading the House, una rutina de renovación del hogar que ocurre cada noche vieja. Su intención es purificar el hogar, eliminando todos los rastros del año que se termina y dejando espacio para comenzar el año nuevo con buena suerte, con un lienzo en blanco para recibir las nuevas sorpresas de la vida. Y vaya sorpresas que tenemos. Entonces, tenemos distintas actividades para garantizar la limpieza del hogar. La primera y la más sencilla, que seguramente la hacen todos los días, o deberíamos hacerla todos los días, es sacar la basura. Es lo primero que hacen. Y en esta basura, obviamente, no solamente es lo que hacemos en nuestro día a día, sino también todos esos objetos que están rotos y todos los que estén, toda la suciedad que pueda haber en una casa. Y bueno, como en países que son un poco más, que tienen más frío, que son zonas mucho más frías y tienen inviernos muy pesados, obviamente ellos tienen una cuestión muy arraigada con lo que es el polvo, porque en este caso menciona mucho lo que es la chimenea, y menciona que es la parte más importante para limpiar en esta noche vieja. Y también habla mucho en relación con lo que es el fuego, que el fuego nuevo purifica el hogar después de haber limpiado toda la chimenea.
y tienen que retirar todo lo que sea la ceniza más vieja y todo el hollín que queda ahí en la chimenea. Entonces pueden hacer un fuego a partir de todo lo limpio que queda eso, ¿no? Entonces, una cosita más sobre este ritual de Escocia: se tiene la creencia de que las finanzas deben limpiarse también, por lo que pagar todas las deudas antes de medianoche es clave. Que igualmente no esperen hasta la noche vieja para pagar sus deudas, está re bien, pero no esperen hasta el último minuto. 23:59 pagué todas mis deudas. Pero no está de más sumarla. Limpieza antes del Pesach, tradición judía. En la Pascua judía es la festividad que conmemora el éxodo de Egipto hace más de 3.000 años. Y su celebración se centra principalmente en torno a un servicio religioso en casa llamado Seder, incorporando alimentos que representan diferentes elementos de su historia. Hierbas amargas como símbolo de la amargura de la esclavitud, un hueso, dice jarrete, pero no estoy segura que es jarrete, verduras en agua salada, las lágrimas, bueno, me salté esta parte. Bien, entonces, ¿de qué se trata este ritual de limpieza en este caso? Este espacio debe estar completamente libre de cualquier rastro de hametz, alimentos elaborados con trigo, cebada, centeno, avena o espelta, como forma de recordar la urgencia con la que se partió de la esclavitud. Este tiene mucha relación con el pasado, que es lo que habíamos mencionado en un principio, ¿no? De que hay culturas que son para desligarnos de lo que es el pasado, mientras que hay otras que justamente la tradición judía se trata de una forma de honrar el pasado. Entonces todo lo que ellos hagan va a tener relación con recordar un momento de su cultura y de su historia. Por eso es que menciona tanto estas cuestiones culturales, que igualmente en general las sabemos porque hay muchos colegios católicos en Posadas, entonces es una historia conectada. Entonces, para comenzar con este proceso de limpieza, todos estos alimentos que habíamos mencionado tienen que consumirse, regalarse o desecharse previamente a esta etapa del año. Y luego se lleva a cabo la limpieza de la cocina. Especialmente este es el espacio que tiene en cuenta esta cultura. Hay que incluir todas las superficies y rincones. Todos estos rituales son muy minuciosos, entonces no podemos dejar ni un poquito de polvo o residuo porque ya no se cumple el ritual. Bien, vamos a ir primero a una pausa musical y después seguimos con algunos rituales más de limpieza. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Continuamos con nuestro recorrido con estos rituales de limpieza, porque nos quedaron 2 países pendientes para cerrar un poco estos rituales y tener algunas ideas de cómo hacer estas limpiezas y un poco qué representan también para esas culturas, ya que hablamos mucho de la identidad hoy, entonces vamos a estar un poco con estas cuestiones. Nos quedó pendiente India y México para recorrer y conocer un poco qué es lo que ellos realizan. En el caso de India se llama la limpieza de Diwali. Entonces, dentro de lo que es este ritual de limpieza, tenemos
nuevamente esta cuestión, como mencionábamos en la cultura japonesa, de un poco dejar el pasado atrás y poder seguir con nuestra vida, atraer nuevas oportunidades, y que para eso hay que eliminar ciertas cosas de nuestro pasado. Entonces, nuevamente una limpieza muy profunda en la que en este caso ya limpian de piso a techo todo, paredes, ventanas, cualquier superficie que vean medio sucia la tienen que limpiar en este ritual. Pero en este caso no solamente se suma la parte de limpiar nuestras casas, sino también lo que viene después, en donde, que hasta inclusive lo consideran lo más importante de este ritual, que es la decoración, y en este caso no son cualquier tipo de decoración, sino que en India lo que hacen son unas lámparas de aceite. Entonces esto es el eje de todo este ritual. ¿Y qué simboliza todo esto? Bueno, para ellos en su cultura, y además de que mencionemos de que el Diwali es el festival hindú más importante también, entonces, ¿qué simboliza para ellos todo este festival, toda esta limpieza y estas cuestiones? Bueno, por un lado, la victoria, pero no la victoria nuestra propia, sino de la luz sobre la oscuridad y del bien sobre el mal. Entonces, vean cómo se va relacionando un poco con lo que es el resultado final. Después de limpiar todo, ponemos también estas lámparas de aceite simbolizando la luz, el bien y toda esta celebración de la fiesta. También es conocida como el Festival de las Luces y representa un momento de nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Y también se realiza en primavera. Creo que en muchos casos se condiciona de que es en primavera que se empieza con toda esta renovación, un poco después de todo. Muchas veces el invierno se asocia con la parte más oscura, con estar encerrado, sobre todo en ciudades acá, por ejemplo en Posadas, que tenemos un invierno mucho más corto, pero que igual quedamos mucho más encerrados, que cuando empieza a salir más el sol, queremos salir más, disfrutar del aire libre. Entonces, qué mejor que también empezar toda la primavera con una limpieza y ordenando todos los espacios bien a fondo, porque no necesitamos que sea año nuevo para hacer todas estas promesas o falsas promesas. Incluso estoy toda la semana, un paréntesis, estuve con esta idea de las falsas promesas y estoy como que acá con esa idea. Entonces repito mucho la frase falsas promesas. Nuestro último lugar de destino para aprender sobre su cultura y sobre los rituales de limpieza es en México, con la purificación con copal. ¿Y en qué consiste todo esto? Bueno, se realiza con el propósito de purificar simbólicamente la energía del espacio, armonizar a la persona con su entorno e incluso para pedir protección. El copal es una resina que se obtiene de la corteza de distintos árboles del género Bursera, la cual, al ser quemada, libera un humo aromático que tradicionalmente se considera sagrado. Entonces, esto... Esperen que me perdí en el guión. Actualmente esta práctica sigue vigente en algunos rituales para el hogar enfocados en el papel que tradicionalmente se le atribuye para purificar espacios, objetos y personas. Todo esto está relacionado un poco, esto se estudia en la primaria. Sabemos que en México y también acá en todo lo que es Centroamérica se estudia mucho todo lo que es la época prehispánica de América, sobre todo América Latina es lo que más se estudia. Entonces, esto es algo que ya viene desde esa época prehispánica con Mesoamérica y las comunidades de los mayas y los aztecas. Entonces son rituales súper antiguos, pero que vale recordarlos hoy para seguir manteniendo estas tradiciones, la identidad también, que es lo que siempre hablamos, y por sobre todo también renovarnos a nosotros mismos y aprovechar para... Me quedo más con la idea de dejar un poco de lado las cosas del pasado, no tanto honrarlo, pero sí aprender a soltar algunas cuestiones.
Entonces, como siempre, también en esta sección, en esta hora de la mañana, hablamos de algunos datos curiosos y vamos reaccionando acá a ver qué es lo que aparece en el Instagram, en la lupita de Instagram, a ver qué es lo que aparece relacionado con el mundo del diseño. Y traje algunas cositas, algunas un poco más técnicas y otras más de diseño para ver algunos ejemplos de proyectos que están buenos de comentarlos y verlos. Pero vamos a empezar con algo ultra técnico como para salir de todo esto espiritual y ir a algo ultra lógico. Entonces, ¿cómo cuantificar losetas o cerámicas para pisos? ¿Sí? Porque hay distintos tipos de revestimientos que podemos usar en un piso, pero vamos a ver si hay una forma sencilla de cuantificar. Cuando hablamos de cuantificar es saber exactamente cuánto de ese material vamos a usar para una superficie, un volumen o un metro lineal. Entonces, primero, hay que tener el área de espacio que vamos a usar, porque si hablamos de un revestimiento, en este caso una cerámica para un piso, es una superficie lo que estamos calculando, o sea, lado por lado. Entonces necesitamos esa área, que es el lado por lado, midiendo desde los paños interiores de los muros. Esto quiere decir que no vamos a tener en cuenta el espesor del muro. Y ahora, capaz se están preguntando entonces, ¿cómo es que hacemos para tener en cuenta desperdicios o también lo que son los zócalos o inclusive algunos que se rompen todos? ¿Cómo podemos hacer porque si hacemos solo la superficie, después nos va a faltar sí o sí? Primero, hay que tener en consideración los espacios que quedan entre cada una de estas piezas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya previamente tenemos que saber cómo va a ser esa junta entre cerámica y cerámica y cuánto mide para saber bien cuántos van a entrar, porque nos permite saber qué se va a desperdiciar también, si hay que recortar algo, si se necesita otra medida especial. Y también se puede investigar, también dentro de lo que son las carpetas técnicas, podemos considerar ellos ya tienen calculado por metro cuadrado cuánto se usa. Entonces ese también es un valor de referencia. Para lo que son los zócalos, tenemos que tener en cuenta de un 8 a 10%. Y esto ya también nos sirve para lo que son los desperdicios y todo lo que se pueda llegar a romper, es por si viene mal de fábrica o si lo rompemos en el momento, si pasa algo. El 8 al 10% para esa parte. En algunos casos igualmente hay personas que calculan el metro lineal de zócalo, digamos, lo separan como un ítem aparte y ahí lo tienen en cuenta. Algo que hay que prestar atención es también cómo vamos a colocar todos esos cerámicos. No es lo mismo que estén rectos que estén a 45 grados. Si los colocan a 45 grados es muy probable que aumente hasta un 15% la cantidad de cerámica que van a usar para revestir su piso. Yo estoy mirando el piso de la radio y acá tenemos terrible alfombra, pero que también se puede aplicar el ejemplo. Entonces, estos tips espero que les sirvan si quieren saber cuánto de cerámico, si quieren cambiar su piso. Por ejemplo, hace poco acá en la vereda de la radio seguramente hicieron algo similar porque habían cambiado la vereda, entonces seguramente tuvieron que aplicar las medidas, ver de cuánto se iba a usar y encima en este caso, ahora cuando estén los que están mirando por Twitch, miren cuando estemos en la pausa la imagen de la vereda porque hasta inclusive son distintas piezas con distintos modelos, como para que miren un ejemplo. Bien, hablemos de un proyecto que tengo acá guardado para compartir con ustedes que me llamó un poco la atención. Se llama Casa JR y vamos a leer un poco lo que es la memoria descriptiva. En la imagen básicamente lo que se ve es una vivienda de 2 plantas y está muy buena la gráfica que usa este arquitecto porque es una perspectiva que está explotada. Cuando se dice explotada es porque está dividida en distintas partes. No vemos solo la casa todos juntos, sino
sus distintos pisos y vemos, tiene mucha información en una sola imagen. Entonces, un proyecto que con una clara simpleza de líneas, sumado a una búsqueda de texturas y filtros del hormigón, se logra una atmósfera única. La belleza mediante el cuidado de cada detalle fue una de las principales premisas. A medida que el tiempo transcurra, la naturaleza se hará cada vez más presente, menos arquitectura será porque la vegetación irá creciendo y será cada vez más natural. El protagonismo se lo lleva el paisaje. Un poco lo que más llama la atención de las personas que comentan es la cuestión de la gráfica, que es lo que se ve en la imagen, pero me interesa que nos quedemos un poco con este lado de lo que es el paisajismo y cómo se va relacionando obviamente con toda la arquitectura. Porque obviamente habla de casi que tiene un sobrepoder del paisaje para apoderarse de toda la arquitectura, y eso es justamente lo que hay que apuntar, de aplicar otras ramas del diseño a nuestros diseños y proyectos justamente. Bien, vamos a una pausa musical y después seguimos con más datos en Bitácora Arquitectónica. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Somos la Universidad Gastón Dachary. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376 5180 053 o ingresá a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. Regresamos a Bitácora Arquitectónica. Ahora tenemos algo preparado para los que son más fans o están más metidos en lo que es el mundo de la arquitectura. Ya en las secciones anteriores estábamos dando tips un poco más generales para todos los que quieran realizar renovaciones en sus casas, o tips en general para el público en general. Pero ahora vamos a pasar a algo más relacionado con los aficionados y los obsesionados también de la arquitectura, porque en varios programas mencioné distintas casas de famosos que veníamos analizando, pero algo que también podemos hacer es analizar los estudios de arquitectura de, obviamente, firmas de arquitectos icónicos que tenemos actualmente, para de paso ir conociendo también otros estudios de arquitectura. Entonces, dentro de lo que es México, existen muchos arquitectos ultra icónicos, y hay uno que está en Guadalajara y Monterrey y Mexico City, tiene distintas sedes. Este estudio, vamos a hablar de uno en particular, pero es el estudio de Space. Que bueno, podrían haberle puesto un nombre un poco más latino, pero decidieron ponerle Space, con el arquitecto principal, que es Juan Carlos Baumgartner, que estudió la licenciatura de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, él un poco, hay un video de YouTube en el que explica cómo es su estudio, qué lineamientos tuvo para realizarlo y construirlo. Igualmente estaría muy interesante analizar casas también de arquitectos, no solamente sus estudios, pero por ahora vamos a ver cómo es el estudio. Vamos a dar un poco de contexto igualmente primero de quiénes son, qué hacen, además de arquitectura, qué otras cuestiones tienen en cuenta. Porque si el nombre del estudio es Space, quiere decir que es algo mucho más global y es derriba fronteras, ¿sí? Rompe todas estas barreras. Una de las frases que ellos tienen como mantra en su estudio es diseñar el futuro, donde el espacio sana, se desenvuelve, evoluciona también e innova. Esas son sus palabras claves, y obviamente espacio por Space. Entonces ellos
no solamente se dedican a lo que es la arquitectura, porque también este arquitecto, Juan Carlos, hizo un diplomado en diseño interior. Entonces se dedican mucho a lo que es el interiorismo y de hecho en su estudio lo vamos a ver un poco, a ver cómo él desarrolla todo su interiorismo porque está súper interesante. Así que quédense hasta el próximo bloque que ahí vamos a hablar específicamente sobre esto. También realizó estudios de historia del arte, así que tenemos un montón de historia ahí para aprender, y un posgrado en diseño industrial. ¡Qué envidia un posgrado en diseño industrial! Mis top sueños. Y también es profesionista acreditado LEED. LEED es ¿cómo se dice? Un certificado que se le ponen a los edificios cuando cumplen con lineamientos del medio ambiente. Entonces son eficientes energéticamente, no usan tanto energía, usan más energías renovables y así ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta para medir si un edificio es bueno para el medio ambiente. Entonces, él tiene todas estas cuestiones. Tenemos por un lado mucha historia, es diseñador industrial, diseñador de interiores, arquitecto, también profesionista acreditado LEED. Así que tenemos un poquito de todo en este arquitecto. Entonces, es socio fundador de la firma internacional de arquitectura Space. Desde su fundación a la fecha, es director de diseño de Space International con base en Chicago. Entonces, hablamos de un estudio bastante grande. Ha sido una firma comprometida con el medio ambiente que da un enfoque sustentable a todos sus proyectos y por eso tiene todas estas acreditaciones claramente. Y tenemos todo un historial de distintos premios que fueron recibiendo en este estudio. Y en el 2004, dato curioso que podemos mencionar de este arquitecto que está bueno, el arquitecto fue seleccionado por la revista Obras como una de las 10 promesas de la arquitectura mexicana. Así que es todo un personaje, todo una estrella en México, en el mundo de la arquitectura. Y por eso lo traemos hoy para compartir con ustedes, por si no lo conocían. Yo lo conocí gracias a este video donde muestra todo su estudio y explica qué es lo que hay ahí, por qué lo diseñaron así. Su obra más reconocida, hablemos un poco de las obras que realizan. Con el premio Íconos del Diseño en la categoría Diseño de Interiores Corporativos, organizado por la revista Architectural Digest. Tiene mucha relación con esta revista, que amamos toda la información que brindan desde esa revista. Tiene varios proyectos sustentables a nivel internacional, dentro de los que se destacan un desarrollo de usos mixtos en Qatar, eso como resultado de un concurso internacional, algunos concursos de diseño en India y 2 proyectos en Puerto Rico y en el proceso de abrir una oficina en Dubái. Dubái es top ciudades que tienen esa imagen súper corporativa, así que me imagino un estudio de arquitectura, una firma de arquitectura en Dubái que se llama Space. Siento que condiciona súper bien, se adapta súper bien la idea. Recientemente, el arquitecto Baumgartner fue nombrado miembro de la mesa directiva de la Fundación CAD, primera fundación enfocada a promover la arquitectura sustentable en México. Cada año, el arquitecto Baumgartner participa en el Congreso Arquitectura Viva en Alemania, congreso enfocado a la discusión de la teoría y práctica del diseño sustentable, y junto con Space imparte el taller La Oficina del Futuro en el Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Entonces, un poco esto es lo que representa. Igualmente, si entran en lo que es la página de este estudio de arquitectura, se ven muchísimas cuestiones, no solamente de diseño de proyectos. No es un estudio, claramente no es un estudio chico, sino que tiene
ya inclusive dividido por áreas de trabajo. Vemos educación, salud, todas las certificaciones que tienen todos estos servicios y realmente es muy completo. Vamos a mencionar algunos nombres de proyectos icónicos que tienen. Por ejemplo, de interiores tenemos Tequila Patrón, que es un bar que está muy de moda todo lo que es estas telas que están en los techos, que un poco tapan el cielo raso y que con el viento vuelan. En este caso, por ejemplo, hay todo un juego con esto, pero no es un material de tela, sino que es como si fuese un plástico súper fijo que está ahí. También tenemos GetNet, que es una oficina, y claramente están muy especializados en lo que es oficina también. Tenemos Torre de Signo, un poco de arquitectura. Tenemos McGraw-Hill, que es una tienda. Tienen también todo lo que es comercial. Hay uno muy interesante que es Interprotección, que es un diseño de interiores de una oficina. ¿Y por qué este es un diseño interesante, icónico, que llama mucho la atención? Porque adentro tiene un tobogán de acero y todo metalizado también. O sea, es una oficina que no tiene muchos colores. Imagínense que tiene colores súper sobrios, con un estilo casi que industrial. Y los muebles también son de madera y todos los colores naturales de cada cosa. Pero imagínense que tienen un tobogán en el medio de toda la oficina con estructura metálica y color plateado, como si fuese un mega robot. Bien, eso es lo que tiene esta oficina en el edificio Terret. Y ellos lo llamaron Interprotección. Entonces, si les interesa por ahí para sus oficinas tener un tobogán, la verdad es que está buenísimo. Evidentemente es un estudio que busca también proyectar distintas cuestiones e ir probando ideas de almas creativas, ¿no? Y justamente ellos se describen con esa forma de almas creativas. Ellos solitos se atribuyen esa característica. Entonces, podemos hacer un pequeño repaso de lo que es el origen de este estudio, como para cerrar un poco la idea y el contexto de quiénes son, y entonces pasar a hablar de su estudio. Fue en la década de los 90 que Baumgart decide iniciar su vida profesional en Chicago, donde después de varios años de ser parte de una importante firma de diseño corporativo, aprender de grandes arquitectos y trabajar en proyectos icónicos, finalmente decide regresar a México en el año 2000 para emprender su proyecto transformador, Space. Desde su nacimiento, Space fue concebido con una estructura tipo atelier, atención personalizada con la solidez de una firma internacional. Con socios en Japón, India y Estados Unidos, la firma trajo al país una nueva forma de hacer arquitectura. La propuesta fresca, irreverente y metodológicamente única hizo que Space se consolidara rápidamente como pionera del diseño corporativa en México. Bien, creo que en este contexto estamos preparados para empezar a ver un poco lo que es el estudio en sí. Así que nos vamos a una pausa y después seguimos. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvimos para seguir analizando el estudio de Juan Carlos Baumgartner. Tengo ganas de leer solo Baumgart porque conozco una chica que tiene ese apellido, pero es Baumgartner. Este es el estudio de Space que ahora vamos a estar analizando y que conocimos
en el bloque anterior. Entonces vamos a conocer un poco de la arquitectura interna, el lugar de trabajo del arquitecto, su despacho y donde surgen todas esas ideas súper locas y donde hay mucho trabajo, obviamente, porque llegar a una idea lleva su tiempo y lleva mucho trabajo, porque la creatividad siempre nos va a encontrar trabajando. Entonces, el arquitecto Juan Carlos Baumgartner da un recorrido por su despacho de arquitectura, el cual fue renovado después de la pandemia para ser un espacio de convivencia que aspire al desarrollo de la creatividad. Hay una diferencia que hay entre el arquitecto explicando su estudio y su espacio de trabajo y los otros videos donde los famosos cuentan dónde viven y cuál es su mega mansión, porque hay muchos videos de estos famosos que ellos es como que se súper emocionan y realmente les encanta el resultado que están viendo de sus casas y se sienten como muy cómodos y hablan con mucha alegría de todo lo que es el espacio en sí y sus mega mansiones. En este caso, en este arquitecto, cuando empieza a describir, lo hace desde un lado mucho más profesional y lo hace de una manera súper seria. No es que no se ríe o no cuenta datos curiosos, digamos. Sin embargo, lo hace desde un lado menos emocional. La forma de describir, la forma de contar que él tiene en el video, realmente se nota que lo hizo teniendo en cuenta muchos puntos de una manera más profesional para que funcione realmente el espacio y no es tan subjetivo como a veces vemos en los videos de personas que se dedican a otras cuestiones un poco más artísticas describiendo lo que es una casa. Ya hablamos de varios ejemplos en los que mencionamos, por ejemplo, la casa de Anita, que ella con mucha alegría mencionaba un montón de espacios o de colores que a ella le encantaban y que había luchado justamente para poder tener en ese orden esas cuestiones. Sin embargo, el arquitecto es mucho más serio cuando describe todo esto y eso que es una arquitectura bastante, vamos a decir, libre. Y ahora vamos a ver por qué describo como algo libre. Entonces, no diseña oficinas, el arquitecto diseña futuros. Ese es el eslogan que habíamos visto en el estudio de Space. Pero vamos a hablar directamente de lo que es un poco la arquitectura. Antes, igualmente quiero describir un poco la foto que tenemos del arquitecto. Algo muy curioso es que hay muchas fotos de él con distintos lentes, pero son lentes muy llamativos. En este video, por ejemplo, él estaba con unos lentes rojos y siento que es un elemento que viene con el arquitecto. Muchos arquitectos que usan lentes tienen lentes de color rojo y con un marco súper grueso para que se note que son de color rojo, o lentes en general que son de marcos muy gruesos y muy llamativos. Él obviamente todo vestido de negro, eso también viene con los arquitectos, y está parado enfrente de unas maquetas que tiene ahí, y son maquetas muy, muy realistas, de esas tipo de inmobiliaria. Bueno, así es la maqueta con la que está. Entonces ya posando con su traje negro, sus lentes rojos, vieron que usa como detalle nomás el color, y obviamente sus trabajos, como por ejemplo una maqueta. Entonces, desde el acceso queremos que nuestros colaboradores se sientan en casa, en un espacio muy iluminado y acogedor. Esto es lo que dice el arquitecto, nada más empezar con lo que es el recorrido de su oficina. Y tienen toda una filosofía detrás que vamos a ir viendo a medida que vamos describiendo el espacio. Entonces, ya en la entrada, cuando uno empieza el recorrido para la oficina, se da cuenta que no es una oficina como la que veríamos, por ejemplo, en la serie The Office, que igualmente son oficinas que ya quedaron muy antiguas y realmente no se emplea más esa cuestión de
lugares muy fríos o lugares muy cerrados, con oficinas muy chiquitas y todo muy, muy triste también, porque realmente hay que motivar a las personas y sobre todo si es un espacio creativo, hay que tener cierto mobiliario que apoye a fomentar esta creatividad y que estemos de buen humor. Entonces, ¿qué cuestiones básicas tenemos en cuenta para que pase esto? La luz natural, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se filtra todo esto? Con los grandes ventanales que tiene en todo su espacio. Pero, obviamente, también hay iluminación artificial que es mucho más dinámica y sensible a la temperatura del entorno. Y va acompañando el ritmo del día a día de cómo ellos realizan sus tareas. Una de las características más importantes de esta oficina es que no tenemos muros internos, no tenemos paredes internas que van dividiendo todas las oficinas. Tenemos escritorios muy amplios con distintas computadoras, que es lo que más se utiliza hoy en día. Y el único espacio que tiene así una división es una división con una cortina, por ejemplo, que es casi que el único que se divide. Hasta inclusive el escritorio principal de su oficina donde se sienta el arquitecto, casi que el dueño de la sede en México, está conectada con lo demás y simplemente separada por los mobiliarios que hay alrededor. El objetivo que tenía él con este tipo de arquitectura es que sea una oficina mucho más social. Justamente habíamos mencionado que hacen un rediseño después de la pandemia y todos sabemos que hubo un cambio en cómo nosotros nos relacionamos con las personas después de la pandemia. Hubieron muchas cuestiones salubres a tener en cuenta también. Entonces, aprovechó todas estas cuestiones para hacer el rediseño y tener esta pauta de que sea un lugar social. Entonces, ya que estuvimos casi 2 años encerrados y cada uno con la oficina en su casa, lo que es la oficina hoy en día, la firma, se transformó en un punto de encuentro, casi doméstico, menciona el arquitecto, pero sin perder justamente toda esta sofisticación y seriedad que requiere un lugar profesional. Algunos de los espacios que también se suman, porque no solamente son los escritorios, tenemos otros espacios que necesitamos para desarrollar y estar toda una jornada de trabajo. Son, por ejemplo, una cocina, un lounge para reuniones más informales. También pusieron una mesa de pool para jugar, ahí ven todo el carácter social, un área de recreación. Y también menciona que es un núcleo de intercambio espontáneo, así que jugar al pool es un intercambio espontáneo y podríamos aplicar un poco eso también en las universidades, un espacio de recreación que funcione como un núcleo de intercambio espontáneo. Entonces, todas estas cuestiones sociales también habla desde el punto de vista que él menciona en el video, que es muy estresante ser arquitecto. Entonces, quiere que todo el proceso de diseño, cuando ellos estén proyectando y diseñando, sea algo divertido y placentero. Que me acuerdo que muchas personas me decían que no se puede describir a un edificio como divertido o aburrido. Sin embargo, yo creo que sí se puede hacer que los procesos de vivir un espacio sean justamente divertidos y placenteros. Aquí el arquitecto me da la razón. Entonces, desde un inicio, la filosofía de la firma ha sido hacer que lo que nos apasiona con gente que queremos. Esto nos comenta el arquitecto en el video que está en YouTube disponible para que veamos cómo es el espacio. Por ejemplo, en este lounge que ellos tienen, justamente es el espacio que se divide un poco con esta cortina, que ni siquiera es una cortina muy gruesa para que traspase el sonido ni nada, sino que es una cortina translúcida
porque se llega a ver un poco de lo que pasa alrededor. Tiene muchas plantas, tiene sillones y unas mesas más bajas. Vieron que no es una mesa alta, ni con esto. También es como que se organiza alrededor de esa mesa un poco más redonda, tiene una tele en el fondo, y ahí van dibujando, proyectando, ideando ideas, ¿no? Entonces hay toda una cuestión del trabajo colaborativo también, y se invita y se fomenta que se pueda trabajar de esa manera, entre risas y estrategias. Entonces se aleja de todo lo que es esta jerarquía, porque por eso mencionaba también esta parte curiosa de lo que es el despacho, que está casi que mimetizado con todo lo que son las demás oficinas de los otros arquitectos. Entonces, si uno entra y no conoce cómo es la jerarquía, o si no lo conoce al arquitecto principal, por el espacio y por cómo están distribuidos los muebles y por cómo son esos muebles, no te das cuenta de quién es el jefe de ese lugar, ¿sí? Entonces, está simplemente definido por una alfombra de lana y algunos objetos personales que tiene él, que eso es lo que delimita si es su oficina o no. Entonces hay un gesto mucho más simbólico y funcional, y todo es mucho más compartido. Bien, vamos a seguir hablando de esto después de una breve pausa. Ya volvemos. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Último tramo de Bitácora Arquitectónica de nuestro programa de hoy, miércoles 5 de agosto. Seguimos y redondeamos un poco también algunas partes que nos quedan para analizar del estudio de Juan Carlos, este arquitecto mexicano del estudio Space, en donde, antes de seguir hablando de esto, igual quiero mencionar que hace un rato estábamos escuchando, la primera canción de la pausa fue Hold My Hand de Lady Gaga, que amo esa canción, me encanta, así que espero que la hayan apreciado porque es tremenda canción, tremendo soundtrack de la película de Top Gun, Maverick. Amamos, me encanta, amo demasiado esa película, un bello momento que siempre me acuerdo porque fui con mis papás y mi papá es fan de Top Gun, así que nada, top canciones que más me gustan de todo el mundo. Ahora sí, seguimos un poco con el análisis y todo lo que tiene este estudio de arquitectura, literalmente lo que tiene el estudio. Entonces, hay algo una imagen muy icónica, digamos, o una imagen que sí o sí se nos va a venir a la cabeza cuando hablamos del espacio o space, que son los astronautas. Entonces, básicamente la marca tiene como su mascota, que es un astronauta, y este estudio tiene un patio al exterior en donde pintaron todo un mural con un astronauta justamente. Hay un espacio más que me gustaría mencionar, que justamente todas estas oficinas tienen estos escritorios en donde nosotros vemos que están muy juntos o muy próximos y no hay esta división de paredes internas, aunque hay momentos en los que seguramente hay diseñadores o proyectistas, arquitectos que necesitan un momento con sus cabezas y pensamientos solos. Entonces hay una oficina en particular dentro de todos los escritorios que tiene estos paneles más elevados para dividir ese escritorio. Entonces se aísla un poco más de lo que es el resto, inclusive hasta tiene un tablero ese escritorio para que la persona que necesite estar un poquito más aislada, aunque sea un rato, tenga ese espacio privado. Y fíjense que no es el espacio con la cortina, es simplemente un mueble que tiene
una pantalla, un panel un poco más alto que llega a ser casi que opaco. Es un poco translúcido porque pasa un poco la luz, pero no refleja ningún movimiento ni nada, entonces es una buena pantalla que separa y aísla bastante para estar uno con sus pensamientos e ideas. Entonces, redondeando, ¿qué es lo que se busca con este tipo de oficinas? Es una nueva manera de habitar el trabajo. Y algo que nos menciona justamente el arquitecto y nos comparte de esta filosofía y estas propuestas de diseños es la humanización de los entornos. Creemos en el poder del espacio para transformar, educar e inspirar. Esta es la frase que nos regala el arquitecto Baumgartner y lo hizo con mucha convicción también. Algo que me olvidé mencionar del estudio es que está certificado con LEED, entonces tiene todos los lineamientos que cumplen con el ahorro energético, sistemas dinámicos de iluminación, materiales reciclados y acceso a la luz natural, entre otras cuestiones relacionadas al medio ambiente. Entonces, algo que también él se pregunta siempre es ¿qué diría el espacio que él está diseñando? En este caso, la oficina diría que aquí nos preocupamos por los humanos. No solo los que habitan la oficina, sino también los que habitarán los espacios que diseñamos. Porque claro, es como una cadena de que este espacio, este estudio de arquitectura, diseña otros espacios o permite que se diseñen otros espacios. Entonces, explica que hay muchos espacios de trabajo que justamente se olvidan de que el que trabaja ahí tiene que pertenecer al espacio también, tiene que pertenecer a la marca, tiene que pertenecer y sentirse parte de ese equipo de trabajo. Y siento como un déjà vu porque creo que ya hablé un poco de pertenecer específicamente en el área de trabajo, pero no me acuerdo en qué programa lo mencioné, pero hablamos mucho de esto de encontrar un propósito y un espacio para ser parte, ¿no? Otra cuestión que también tiene que ver con lo que es la filosofía de cómo ellos organizaron todo este espacio, tiene que ver con un libro que él sacó que se llama Office as a Tribe, o sea, la oficina como una tribu. Plantea una tesis tan simple como poderosa. Los humanos seguimos siendo, en esencia, seres tribales. ¿Tribal? Dije tribe como tribu, pero creo que es tribal. La oficina como algo tribal. A pesar de nuestra tecnología, seguimos necesitando comunidad, símbolos compartidos y contacto emocional. En lugar de resistirse a ello, Juan Carlos Baumgartner abraza esta condición primitiva con herramientas sofisticadas como arquitectura, neurociencia y diseño para traducirla en espacios vivos, afectivos y colaborativos. Nuestro cerebro no ha cambiado desde que evolucionamos en la sabana africana, sin embargo, muchos espacios ignoran esta coevolución entre el ser humano y su entorno. Nosotros creemos que la oficina del futuro es una tribu. Tribe sí era tribu. Pensé que lo había traducido mal, pero claro, la oficina como una tribu. Y es un poco lo que menciona de sentirse parte de su espacio de trabajo. Y obviamente lo relacionan con todo lo que es ya la firma del estudio. Y un poco como resumen, volvemos a mencionar las cuestiones que predominan dentro de lo que es el espacio, como por ejemplo la luz natural y la luz artificial, que se vuelve mucho más dinámica para justamente tener en cuenta todos los que son los lineamientos de protección al medio ambiente. Y hay una cosita más que quería mencionar, que es esto que menciona de la neuroarquitectura, que en carreras como la de marketing, ellos hablan mucho de esta cuestión de la neurociencia y de cómo tienen en cuenta
cómo afectan, por ejemplo, los colores o qué representa cada uno de estos o cómo va afectando la disposición de ciertas cosas para vender más. Y en arquitectura también pasa lo mismo, solo que no se suele hablar de esto y es un tema que está bueno de empezar a conocerlo y de leerlo así como que bastante a fondo. Y hay muchos artículos que también hablan de esto, que está súper interesante. Y algún día vamos a hablar solo de lo que es la neuroarquitectura también. Entonces, esta oficina que tiene esto de la neuroarquitectura son espacios de aislamiento sensorial inspirados en cabinas de avión de clase ejecutiva, texturas cálidas y una zonificación que favorece la concentración sin desconectar de lo colectivo. Esta es la oficina que yo les mencionaba, que era para estar como más aislado de todo el resto. Después también otra área en donde aplicaron la neuroarquitectura, que me olvidé de mencionarles, es el área de muestras y acabados. Está equipada con un archivo dinámico que permite al equipo experimentar con materiales sin perder orden ni claridad. Y uno de los hallazgos que más le ha impactado es la teoría del sistema cognitivo. Nuestro cerebro no distingue dónde terminamos nosotros y dónde comienza el espacio. Es lo que se conoce como una cognición extendida. En un sentido, todos somos los espacios que habitamos. Está muy bueno esto de la neurociencia, les recomiendo mucho leer y interiorizarse un poco más en el tema porque realmente sirve como una herramienta de diseño para proyectar espacios. Entonces, con esto un poco cerramos, con la parte más de neuroarquitectura, cerramos lo que es el análisis y toda esta descomposición que hicimos del estudio de arquitectura de Juan Carlos Baumgartner, en donde vimos cuestiones más disruptivas que se aplican hoy en día a las oficinas, entonces para desarrollar y fomentar la productividad dentro de los colaboradores en el trabajo. Así que es un muy buen ejemplo también de cómo se realizan oficinas y ya también tienen en su checklist otros arquitectos que pueden analizar sus obras que son contemporáneas a nosotros. Y con todo eso también nos despedimos. Hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy. Estoy muy contenta de haber estado junto a todos ustedes en este programa de hoy. Gracias por acompañarme y si les gustó no se olviden de que pueden ponerle me gusta, compartir y comentarnos qué otros temas les gustaría que hablemos en un próximo programa. No se olviden que nos vemos acá en la Académica 98.5 todos los miércoles de 10 a 12 horas. Les hablo Alicia, próxima arquitecta, y nos encontramos el próximo miércoles. Bye bye.